Bueno, entonces ya hoy procedemos a hablar sobre el tema de microcontroladores, es decir, que dejamos atrás la parte de PLC. ¿Listo? Entonces, un microcontrolador lo definimos como un circuito integrado programable, es decir, un chip al cual nosotros accedemos, o digamos, lo configuramos mediante una programación. Entonces, este dispositivo es capaz de ejecutar unas instrucciones que nosotros le grabamos. ¿Listo? ¿Cómo se las grabamos? Bueno, nosotros hacemos un programa a través de un software. Entonces ese programa pues no es más que una secuencia. ¿Listo? Ya aquí no vemos los lenguajes de alto nivel que veníamos viendo tal como ladder, grapset, fub, sino que aquí ya venimos a ver lenguajes de bajo nivel, es decir, lenguajes con sintaxis, es decir, lenguajes de texto. Entonces nosotros mediante un lenguaje de programación en un software, luego con un dispositivo, ya sea por USB o un puerto serial, qué sé yo, le enviamos la información a ese microcontrolador y ese microcontrolador almacena en su memoria ese programita que nosotros hemos realizado. ¿Listo? Y cumple pues unas funciones de acuerdo a esa programación que nosotros hemos previamente realizado. Entonces, algo muy importante es que un microcontrolador se compone de las tres partes principales de una computadora, que es el procesador, las memorias y los periféricos de entrada y de salida. Entonces aquí tenemos un esquema en donde tenemos pues el microcontrolador. Entonces la parte principal de un microcontrolador es el procesador. Entonces aquí está como microprocesador, es decir que es un procesador muy pequeño. Entonces tenemos dos tipos de memoria, una memoria RAM y una memoria ROM, que más adelante las definiremos. Tenemos sus periféricos de entrada, en este caso sería acá. Entonces en las entradas tenemos generalmente los sensores, los pulsadores, los switch, etcétera. Tenemos a la salida pues todos los dispositivos que querramos implementar. Entonces todos los actuadores, preactuadores, sea un motor, una alarma, eh, cualquier dispositivo que queramos implementar, un bombillo, etcétera. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos, este es como un esquemita de lo que es un microcontrolador. Entonces, estos microcontroladores tienen unas características. Entonces, vamos a mencionar las características principales. Entonces, la principal de ellas es la velocidad de reloj. Esa velocidad de reloj va relacionada con el procesador. Entonces, en pocas palabras, la velocidad de reloj es la velocidad de procesamiento. Entonces, entre mayor sea esta velocidad de reloj, pues más rápido va a ser ese dispositivo. Entonces, ustedes habrán escuchado de los gigahertz o megahertz. Entonces dicen, no, es de 10 megahertz. O no, cuando ustedes escuchan, no, mi procesador tiene 2.5 gigahertz. Entonces, entre más alto sea ese numerito, pues más rápido es nuestro procesador y obviamente más costoso es. Listo, otra característica son las memorias RAM y ROM, que en un momento las iremos definiendo. Tenemos las entradas y salidas, que estas pueden ser de tipo analógico y de tipo digital. Normalmente los microcontroladores, inclusive los PLC y todos esos dispositivos programables, traen siempre entradas y salidas digitales. Dependiendo de la complejidad y el costo de estos equipos, pueden traer entradas analógicas y salidas analógicas. Yo les comentaba en unas clases anteriores que estos dos, digamos, estas entradas y salidas analógicas aumentaban considerablemente el costo del dispositivo. Otra característica son los protocolos de comunicación. Entonces, digamos aquí les puedo mencionar WAR, USAR y cuadrado C, y existen otro tipo de comunicación. Se puede realizar comunicación por Ethernet. Todas estas son serial, pero también existen otro tipo de comunicaciones como la que ustedes comúnmente conocen como Ethernet, ¿no? Que es por el puerto de red. Bueno, entonces, para la parte de la estructura, entonces aquí ya vamos a mencionar lo que son las memorias RAM y ROM. ¿Listo? Entonces, nuevamente retomo lo que les decía al inicio. Un microcontrolador está compuesto por las tres partes principales de una computadora. Procesamiento, procesador, entonces, perdón, procesador, memoria RAM y memoria ROM.
¿Listo? Ah, y bueno, y los periféricos de entrada y salida. Entonces aquí tenemos un esquema, entonces tenemos los dispositivos de entrada, entonces que vienen acá, el microcontrolador que internamente pues tiene su memoria RAM, ROM y la CPU. Y los dispositivos de salida, entonces que serían, se conectarían pues a los puertos de salida. Entonces empecemos con la memoria ROM. La memoria ROM traduce memoria de solo lectura, solo que pues abrevia, ¿no? Memoria de solo lectura. Y bueno, muchos de ustedes habrán escuchado esta memoria ROM y la memoria RAM, aún más la habrán escuchado cuando lo relacionamos a términos pues relacionados a los computadores. Entonces empecemos por la memoria ROM. Entonces, tal como su nombre lo indica, es una memoria de solo lectura, es decir, que no permite la escritura. Esa es la característica principal de una memoria ROM. Únicamente ustedes pueden leerla. Es decir, que esta memoria fue escrita desde fábrica. Entonces, por ello, no podemos leerla. De que se pueda escribir, sí, quizás se pudiese escribir, modificar, pero no sería de una forma convencional, no sería de una forma fácil. Por ejemplo, muchas de ellas se escriben con rayos ultravioleta, por ejemplo. Entonces, digamos, no es del modo convencional que nosotros, digamos, del que normalmente nosotros almacenamos en nuestras memorias, como un disco duro o en la memoria RAM de nuestro computador. Bueno, otra característica fundamental de esta ROM es que es una memoria no volátil. Cuando hablamos de una memoria no volátil, hacemos referencia de que esta memoria no se borra, no se formatea cuando ustedes apagan el equipo. ¿Listo? Esa es una de las principales diferencias entre la memoria ROM y la memoria RAM. La memoria RAM es volátil, es decir, ustedes le quitan la energía y esa memoria se resetea. Entonces, eso es lo que, digamos, eso es una de las características principales de la ROM. Ustedes, a pesar de que le quitan la energía, la memoria continúa ahí. Es decir, los datos, más bien, los datos almacenados en esa memoria continúan ahí de forma permanente. Entonces es por ello que esta memoria se utiliza para contener el firmware. ¿Listo? Cuando hablamos de este término, ya hablamos un poco más de, digamos, de la parte más encaminada a computadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué es este concepto? Básicamente es el software que controla el hardware. ¿Listo? Entonces, muy seguramente ustedes habrán escuchado lo que es la BIOS. ¿Listo? La BIOS está almacenada en la ROM. Entonces, si ustedes en algún momento han trabajado con la BIOS, ustedes saben que es una, digamos, es un menú que siempre viene en una pantalla azul y en el cual ustedes pueden realizar muchas modificaciones correspondientes al hardware del computador. Ejemplo, un ejemplo de ello. Ustedes pueden decirle, digamos, si sus computadores tienen dos discos duros, ustedes les pueden decir desde la BIOS, no quiero que arranque desde el disco uno sino del disco secundario. O incluso le pueden decir, no quiero que arranque de ninguno de los discos, sino de una memoria RAM, de una memoria USB que le acaba de conectar. ¿Listo? Cosas de ese tipo. Ustedes pueden deshabilitar las memorias RAM, pueden hacer muchas cosas desde esa BIOS. Igual, entonces, este firmware, pues es un concepto que también lo utilizamos pues en los microcontroladores. Obviamente ellos necesitan, digamos, como que su código eh, dado desde fábrica para que él funcione. Si no tiene esa memoria ROM desde fábrica, pues cómo va a funcionar el dispositivo. Él debe tener sus, digamos, todas sus librerías, todos sus datos para que él al arranque, pues funcione bien y sea capaz de conectarse con el PC y todo ello, todo lo que nosotros le vamos a transmitir. Aquí hay un ejemplo de lo que es una ROM, ¿sí? Un chipset. Pasamos a hablar de la memoria RAM. Entonces la memoria RAM traduce memoria de acceso aleatorio. Entonces, esta memoria muy seguramente ustedes ya la habrán escuchado. Siempre que ustedes van a comprar un computador, pues este es uno de los principales parámetros que hay que ver. Entonces, bueno, esta memoria, ¿qué función cumple? Entonces, la principal función de esta memoria es que nos permite escribir y leer, ¿listo? A diferencia de la ROM que únicamente nos permitía leer. Consecuentemente, nosotros podemos almacenar información en esta memoria RAM. Entonces,
muchas cosas se almacenan en esta memoria. Ejemplo, el sistema operativo que en este momento yo estoy ejecutando en mi computador está almacenado en la memoria RAM. ¿Listo? Se arranca desde la memoria RAM. O sea, es evidente que existe un disco duro, ¿cierto? En el disco duro nosotros almacenamos toda la información. Sin embargo, para procesar toda esa información debe estar en una memoria rápida. Entonces, se almacena en esta memoria RAM. Si todo se arrancase, por ejemplo, desde un disco duro, pues sería muy lento. Esta memoria fácilmente es 10 veces más rápido que un disco duro. ¿Listo? Entonces es una memoria muy rápida que permite, digamos, permite que haya una conexión muy rápida entre el procesador y la RAM. Entonces ahorita les mencionaré lo que es el procesador. Bueno, digamos, encaminémoslo a la parte de microcontroladores. Entonces en esta memoria RAM se va a almacenar el programita que nosotros vamos a, a realizar y también se almacena los datos que nosotros le vamos colocando al programa. Es decir, esos datos que nosotros vamos leyendo, por ejemplo, las medidas de un sensor o qué sé yo. Entonces van quedando almacenadas acá. Y algo muy importante es que esta memoria es volátil, es decir, ustedes le quitan la energía y se formatea. ¿Listo? Por último, hablamos de la CPU. La CPU significa unidad central de procesamiento. Entonces, básicamente, pues esto es el hardware, digamos, el hardware de todo dispositivo programable y es el cerebro del sistema, ¿listo? Este componente tiende a ser casi siempre, tiende a ser el más caro en los equipos, ¿listo? ¿Por qué? Porque tal como les mencioné, es el cerebro, es el que piensa, es el que ejecuta las instrucciones que ustedes le están dando a la máquina, ¿listo? Entonces, este dispositivo tiene una conexión fuerte con la memoria RAM. Entonces, él va sacando la información de la memoria RAM y la va ejecutando, ¿listo? Incluso este dispositivo tiene en su interior algo que se llama memoria caché. Eso ya son temas muy de informática, ¿listo? Más de computadores. Entonces, pero solo como para que conozcan del tema. Esa memoria caché es una memoria muy rápida, muchísimo más rápida que esta y muy pequeña. Estamos hablando de 1 mega, 2 megas, es supremamente pequeña, pero es una memoria extremadamente rápida, entonces que permite pues realizar todas las instrucciones de forma rápida. Si no existiera esa memoria caché, pues sería muy lento trayendo digamos, las instrucciones de acá, los datos de acá, y luego ejecutándose en acá, pues la conexión, digamos, no sería muy rápida. ¿Listo? Bueno, entonces ya ahí explicamos las partes fundamentales del microcontrolador. Ahora vamos a hablar de un tema que se conoce como sistema embebido. ¿Listo? Entonces, un sistema embebido básicamente pues es un sistema que nosotros diseñamos para que satisfaga algunas funciones. Entonces, nosotros podemos decir que un sistema embebido es un computador, ¿listo? Al igual que el microcontrolador, son computadores, ¿listo? La diferencia entre un computador y un sistema embebido es que estos sistemas embebidos son realizados para un propósito específico, ¿listo? ¿Qué sé yo? Para controlar motores, por ejemplo. No sé, para controlar las luces de un edificio. No sé, cualquier aplicación que a ustedes se les ocurra. Entonces, ese sistema embebido va a estar diseñado, todas sus entradas, todas sus salidas, todos sus componentes van a ir encaminados a satisfacer esa, digamos, como que esa tarea o ese proceso. Mientras que un computador, pues ustedes saben que pueden hacer de todo en un computador convencional, es decir, es de propósito general. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es un sistema embebido. Ah, bueno, en la industria podemos ver pues los termostatos, podemos verlos en control de máquinas expendedoras, en el control de fotocopiadoras y todo equipo electrónico que ustedes se les ocurra que tiene, digamos, un proceso automático, pues van a ver acá, van a ver un sistema embebido. Entonces esto es una tarjeta, un sistema embebido, y en ese sistema y en esa tarjeta hay varios componentes. Entonces, por ejemplo, este tiene un puerto HMI, tiene unos puertos USB, un puerto para conexión Ethernet, tiene, bueno, aquí va la parte del microprocesador, tiene aquí otro USB, tiene la memoria, etcétera. Tiene ciertos componentes. Esto
solo que principalmente diferencia un microcontrolador. Ah, bueno, aquí sí fallé en no colocarles imagen de un microcontrolador. Entonces, pues veámoslo acá. Un microcontrolador es un chipset, ¿listo? Que existen diferentes empresas, pero básicamente esto es un microcontrolador, ¿listo? Esto que ustedes pueden ver acá. Entonces, si se dan cuenta, un sistema embebido es, digamos, tal como su nombre lo dice, es un sistema, ya es algo más que un solo componente. Entonces, incluye diferentes componentes. Entonces, aquí hagan de cuenta, acá está el microcontrolador o microprocesador, que son términos algo análogos. ¿Listo? Entonces, acá está el dispositivo de procesamiento que vendría a ser, digamos, el microcontrolador y se le conecta una tarjeta que tiene diferentes componentes para poderla, digamos, aplicar en la industria. ¿Listo? Bueno, ya digamos toda esta era la parte introductoria de lo que eran los microcontroladores y mencionar un poco de los sistemas embebidos y ahora vamos a hacer énfasis del dispositivo que nosotros vamos a utilizar, que es Arduino, ¿listo? Esta es, digamos, una tarjetica, digamos, es como que la combinación entre un sistema embebido y un microcontrolador, ¿sí? Entonces, tenemos el microcontrolador y la tarjetica. Entonces, podríamos decir que es un sistema embebido, pero no tan allá porque si se dan cuenta, una placa de estas, pues es mucho más sofisticada y esto es una placa sencillita. Entonces, ello, ¿listo? Vamos a trabajar con ello porque la razón principal es porque es mucho más fácil programar en un Arduino que programar en otros microcontroladores. ¿Listo? Es decir, Arduino, digamos, su ideología es que cualquier persona lo pueda programar, no necesariamente un ingeniero que sepa de programación, sino que digamos como que cualquier persona se pueda familiarizar rápidamente. Entonces, si ustedes van e intentan programar un microcontrolador de la empresa, por ejemplo, Freescale o de la empresa Microchip, pues no va a ser tan sencillo como programar un Arduino. Digamos como que las cosas no son tan simples o como que, digamos, como tan masticadas como si no las dan en Arduino. Entonces esa es la razón principal por la que nosotros trabajamos con Arduino. Si nosotros viéramos esta materia únicamente dispositivos programables, muy seguramente yo les hubiera dicho, vamos, trabajemos con un microchip, con un Freescale y para que conozcan otras cosas, pero únicamente como aquí combinamos varios temas, primero lógica cablear, luego toda la parte de controladores programables y ahora último Arduino, pues no, digamos como que no da, porque para poder programar estos dispositivos que le menciono como un microchip, que eso ya se conoce como electrónica digital, pues hay que conocer muy bien la electrónica digital. Aquí hablamos de electrónica digital, pero no al fondo del que sí lo haríamos si estuviéramos viendo microcontroladores como tal. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces, Arduino, pues tal como les digo, es una placa pues que tiene sus correspondientes periféricos de entradas y salidas, tiene su microcontrolador y pues tiene otros componentes que nos sirven para, para conectarnos al mundo exterior. Por ejemplo, aquí hay una conexión a USB, aquí está el dispositivo de alimentación, estos son los puertos de salida y entrada, aquí tenemos unas entradas análogas, estas son digitales, ¿listo? Bueno, entonces tenemos unos LEDs, tenemos varias cositas, ¿listo? Tenemos aquí un botón de reset, etcétera, ¿listo? Entonces básicamente esto es Arduino, ¿listo? Un microcontrolador y una plaquita para hacernos la vida más fácil. Bueno, entonces algo muy importante cuando hablamos de Arduino es que esta empresa tiene el ideal de que es software y hardware libre, es decir, que ustedes buscan en internet y pueden encontrar este diseño y lo pueden imprimir en un circuito y lo pueden incluso, lo pueden utilizar sin ningún problema. Es decir, aquí no hay, digamos, no hay licencias o algo así, no, ustedes, todo es libre. El software incluso, ustedes realizan un programa y no hay ningún problema, lo pueden utilizar, lo cual no, digamos como que no ocurre comúnmente en otras, pues con otras empresas, que toca pagar para poder utilizar todo ese tipo de cosas. Bueno, eh, listo, entonces vamos a ver
lo que es el Arduino Uno R3, ¿listo? Esta es la referencia en específico porque es la que yo voy a utilizar. Ustedes no están obligados a utilizar este Arduino Uno ni mucho menos de la referencia R3. Ustedes verán cuál utilizan. Yo recomiendo este porque es uno de los más baratos y uno de los pues, más comunes. Pero el que ustedes utilicen está bien por mí. Entonces, bueno, entonces aquí hay una imagen muy similar a esta, solo que en este caso la tenemos con una mayor resolución. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Nuevamente, el microcontrolador que es de la empresa Atmel, ¿listo? Entonces, algo importante, generalmente Arduino incorpora microcontroladores de la empresa Atmel, ¿listo? Y se conocen como Atmega. Entonces, estos numeritos de acá, pues es el tipo de microcontrolador que incluye. ¿Qué más? Aquí está el puerto USB, el puerto de alimentación, es decir, para darle energía a la placa. Tenemos los pines de entrada y de salida, tiene 14, listo. Son 14 que pueden ser configurados como entradas y salidas, es decir, esto es muy bueno, listo. Esto es muy bueno porque normalmente, por ejemplo, los microcontroladores comunes le dicen, tengo tantas entradas y tantas salidas, trabaje con eso. En este caso, usted le dicen, hay estos puertos, usted verá si los trabaja como entradas o como salidas. Es decir, si usted necesita 10 salidas, entonces programa 10 salidas y 4 entradas y no hay ningún problema. Bueno, de esas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son PWM. Ese tema no lo hemos visto porque no vimos variadores de velocidad en motores. Les comento de forma breve que PWM nos sirve para poder realizar una señal análoga, ¿listo? Partiendo desde una señal digital, ¿listo? Entonces es para conversiones de señales análogas a digitales. Aquí en este apartado encontrarán 5 entradas, 6 entradas y son entradas, únicamente entradas análogas, ¿listo? Es decir, esto no tiene salidas análogas puras. Tiene PWM que son, digamos, es construir una señal análoga, pero en un formato digital, ¿listo? Mientras que estas entradas análogas sí son puras, ¿listo? Bueno, de todas maneras, ese tema lo veremos en otra clase con muchísimo más detalle. Entonces, bueno, estas son las especificaciones técnicas del microcontrolador del Arduino Uno R3. El microcontrolador que incorpora es un Atmega 328. El voltaje de operación es de 5 voltios. El voltaje de entrada que ustedes le pueden aplicar acá va de 7 a 12 voltios. ¿Listo? El límite es de 6 a 20 voltios. Es decir, que si ustedes le aplican un valor menor a 20 o mayor a 20, el dispositivo se nos va a dañar. Bueno, inferior no, a menos que sea negativo o algo así, pero superior no hay, digamos, con un nivel mayor a 20 voltios, sí lo van a dañar. Es decir, únicamente estamos hablando de la alimentación. Ahora hablamos de los pines de entrada y salida. Bueno, eso ya les dije que hay 14, 6 son PWM. Los pines analógicos ya les dije que eran 6. Bueno, algo importante que aquí no está, pero entonces les comento. Creo que es esto, voltaje de operación. Estas salidas arrojan un voltaje de 0 a 5 voltios. Listo. 0 voltios significa estado bajo o 0. Y 5 voltios significa estado alto o 1. ¿Listo? Entonces, muy importante, ustedes a las entradas de estos dispositivos no le vayan a meter un voltaje mayor a 3 voltios, perdón, mayor a 5 voltios, ni un voltaje negativo, es decir, un valor de 0 a 5 voltios. No le pueden meter que 6, 7 voltios, no, porque van a dañar el pin, ¿listo? Entonces, muy importante para que cuando hagan prácticas no vayan a cometer ese error. Bueno, ¿qué más les comento acá? La corriente DC máxima de cada pin son 40 miliamperios, es decir, lo máximo que le puede arrojar uno de estos pines son 40 miliamperios. Fíjense que es una muy baja corriente. O sea, es decir, si queremos prender inclusive un motorcito de esos de pequeños de 5 voltios, no lo vamos a poder prender con esos 40 miliamperios.
Esos motores necesitan como 0.5 voltios. Bueno, la memoria que posee es de 32 kilobytes. ¿Listo? Esa memoria, digamos como que es... Aquí es donde se puede almacenar todo el programa. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el programa, les va a aparecer el porcentaje de esta memoria flash que ustedes están utilizando. Entonces, si ustedes utilizan muchas variables, un programa muy grande, pues van a ocupar estos 32 kilobytes. Sin embargo, eso es mucho. Eso es mucho. Eso tiene que ser una aplicación compleja para llegar a acabar esa memoria. Y por último, la velocidad de reloj es de 16 MHz. ¿Listo? Entonces, esta es la velocidad de un dispositivo de estos. Bueno, fíjense que esto es muy, muy, muy bajo si lo comparamos con un PC. Entonces, por ejemplo, miremos, miremos mi PC. Entonces veamos, por ejemplo, mi PC dice que tiene 2.6 GHz y trae 4 núcleos, son 4 núcleos. Entonces imagínense en 16 MHz comparado con 2.6 GHz, pues estamos hablando de unidades de 1000 veces de diferencia. Entonces, pues estos equipos son lentos si lo comparamos con la tecnología, pues, digamos, actual, o ustedes cuando miren sus celulares también normalmente dice eso, ¿no? Son de 2 GHz, 2.5 GHz, son muy rápidos, ¿no? Listo. Bueno, aquí algo importante es que desde 3.3 voltios en adelante el Arduino les toma como uno, ¿listo? O sea, no necesariamente les tiene que llegar 5 voltios para que él diga, eso es un uno. Le puede llegar 4, 3.8 voltios y él va a entender que eso es un uno. Ahora pasamos a hablar de Arduino IDE, que no es más que el entorno de desarrollo integrado de Arduino. ¿Listo? Entonces, básicamente es la aplicación, el software. Esto que ustedes ven acá. Este es el IDE de Arduino, que es muy, muy sencillo. Eh, esta aplicación sirve sea para Windows, para Mac o Linux. Y está basado en la programación, en lenguaje de programación C++. El lenguaje C++ es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque es muy sencillo. Entonces, vean, entonces esta es la plataformita de Arduino, es muy sencilla. Se dan cuenta que es algo bastante simple. Aquí está el botón de verificar. Aquí está el botón para subir la información digamos, al dispositivo físico. Eh, Aquí tenemos para editar. Aquí tenemos la parte de las notificaciones. Y aquí tenemos para guardar. Ahorita les mostraré otras opciones. Bueno, ya con la parte de, bueno, de los conceptos básicos de lo que es un Arduino, de sus partes internas y todo ello, vamos a empezar a hablar de programación. ¿Listo? Entonces aquí ya entraremos un poco más en el tema para poder realizar nuestras prácticas. Entonces, bueno, entonces cuando hablamos de programación, nosotros estamos hablando de un proceso que realizamos para, para cumplir una tarea en específico. Entonces, este proceso es, digamos, consta de unas instrucciones secuenciales que permite realizar ciertas tareas. Entonces, esas instrucciones son leídas o son procesadas por alguna máquina programable. Entonces, básicamente es ello, ¿listo? Entonces son unas sentencias que van de formas secuenciales para cumplir alguna función. Entonces, cuando hablamos de programación debemos hablar de las variables. Las variables yo creería que es el concepto más básico de la programación. Entonces, la variable no es más que un espacio de memoria donde nosotros vamos a almacenar nuestros datos. Y estas variables se identifican con un nombre y el tipo de dato. ¿Listo? ¿Por qué el tipo de dato? Porque hay que hacerle saber al programa qué es lo que nosotros queremos. Ustedes, por ejemplo, pueden colocar, no sé, ingresar una palabra. Entonces, si necesitan una palabra, entonces necesitan una variable que les lea, digamos, una variable de tipo, en ese caso, string, se llama string. Si ustedes quieren agregar números enteros, 1, 2, 3, 4, etcétera, entonces ustedes colocan una variable de tipo entero. Que no, que ustedes quieren
números decimales. Entonces ustedes tienen que hacerle saber al programa, ah, no, necesito una variable de tipo decimal, de tipo flotante se llama, que pueda leer esos datos con decimales. ¿Listo? Entonces es muy importante la cuestión de las variables. Existen dos variables, dos tipos de variables, o más bien se categorizan en dos. Existe la variable global y la variable local. La variable global, esas se declaran al inicio del programa. ¿Listo? En todo el inicio del programa ustedes declaran esas variables. ¿Y qué tienen de importante estas variables? Que ustedes pueden leerlas en todo el resto del programa. En donde ustedes quieran llamarla o utilizarla, el programa la va a poder leer, la va a comprender. Ahora, en contraposición tenemos la variable local. Esa variable local nosotros la definimos generalmente en una función o un bucle. Una función hagan de cuenta un pedazo del código. O incluso un bucle hagan de cuenta un pedazo del código que está dentro de una función. Es algo aún más pequeño. Entonces, ustedes la programan. Si la programan en ese bucle, es decir, solo la van a poder leer dentro de ese bucle. En el resto de la función no la van a leer y mucho menos en el resto del programa. Si la programan en la función, pues la van a leer dentro de toda esa función, pero no en otras funciones. Entonces, básicamente esas son las dos diferencias. Entonces ahora vamos a hablar de los tipos de datos, pues para lo que les mencionaba, que estas variables deben ir relacionadas con unos datos. Entonces existen varios tipos de datos. Existe el booleano, existe el entero, el flotante, el carácter y cadena de caracteres. El booleano, que también se conoce como lógico, representa únicamente dos valores, falso o verdadero, ¿listo? Es decir, si ustedes crean una variable de tipo booleano, únicamente a usted le pueden dar de instrucción de que es verde o falso. Él no le va a entender nada más que si es 5, que si es una palabra, un símbolo, no les entiende nada de eso. Y generalmente las utilizamos para las compuertas lógicas, lo que veíamos en el lenguaje de bloques de funciones. Se utiliza generalmente para ello. Luego pasamos a la variable entera, que es muy importante. Pues los enteros no son más que todos pues, los números enteros, ¿listo? Ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Incluye los números negativos. Los números enteros incluyen también los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. ¿Listo? Entonces, una variable de tipo entera es ello. Flotante. La flotante es un tipo de variable que nos permite la notación científica, es decir, nos permite números decimales. Es decir, que mediante un flotante podemos crear números muy pequeños o números muy grandes. Números muy pequeños 0.01, números muy grandes 1, digamos 10 por 10 a la 15. ¿Listo? Un carácter, pues sencillo. Puede ser un símbolo, una letra, un número, etcétera. ¿Listo? Un símbolo puede ser una letra. ¿Listo? Cadena de caracteres, pues es un conjunto de caracteres, por ejemplo, un conjunto de letras, un conjunto de símbolos, de números, lo que quieran. Y aquí tenemos una tablita de los tipos de datos. Entonces, vamos a hablar de las importantes. Aquí, este es de tipo entero, el int. Bueno, aquí tenemos el boolean, ocupa un byte y los rangos de valores es verde o falsa, verdadero o falso, que también se puede, digamos, escribir como 0 o 1. Listo, también lo podemos utilizar así. Tenemos la variable de tipo byte. Esa es para escribir números entre 0 y 255. Tenemos un carácter de tipo char. O sea, así se escribe, ¿no? Yo ahorita se los di en español, pero así ustedes lo escriben dentro del programa. Entonces, el char, que es carácter, pues ustedes pueden escribir, digamos, esto va más enfocado a un código AXI y otras cosas. La variable de tipo entero nos puede almacenar datos entre menos 32.768 y hasta el número 32.767. Eso está limitado por la memoria que ocupa, 2 bytes. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hacen la operación de 2 a la 16, porque 2 bytes son 8 y 8, entonces 2 a la 16 les va a dar la suma de esto, que son como 65.000 y algo.
¿Listo? La suma de estos dos. Entonces él permite como 65.000 números con esta cantidad. ¿Listo? Bueno, aquí qué más. Aquí la flotante, punto flotante que se coloca como float o como double, esta nos permite números ya muy grandes, entre menos 3.4 por 10 a la 38 hasta 3.4 por 10 a la 38, números muy grandes. Aquí está el string, que es pues un arreglo de caracteres, y ya básicamente pues eso es lo que tenemos. Eh, Sin embargo, ya vamos a ver un ejemplo para que pues entiendan un poquito más esto, porque digamos hasta el momento pues lo hemos dejado mucho, como lo hemos dejado muy teórico. Entonces aquí tenemos unas variables que hemos creado, varias variables, y pues este es el identificador de cada variable, este que ven en negrito, el identificador, y este es el tipo de dato que está en azul. Y esto que ven a la derecha se conoce como inicialización de la variable. Es decir, ustedes pueden crear una variable y no asignarle ningún valor inicial, como pueden crear la variable y de una vez asignarle un valor inicial, lo que ustedes requieran. Entonces, en este caso tenemos una variable temp de tipo string, es decir, de tipo entero. Es decir, que aquí podemos escribir palabras. Fíjense que hay una palabra que dice alta. Cuando utilizamos string debemos utilizar doble comilla. Aquí tenemos otra, una variable de tipo entero que la llamamos temp y la están inicializando con número de 35. Fíjense, un número entero. Luego aquí vemos una variable de tipo flotante identificada como temp real, y en este caso pues almacenamos números decimales. Fíjense que aquí se almacenó la temperatura y aquí se está almacenando un valor más exacto. ¿Listo? Por eso se coloca pues un tipo flotante para poder almacenar el punto decimal. Bueno, aquí tenemos otras variables creadas de tipo carácter. Entonces una letra A, aquí hay otro símbolo, aquí tenemos un byte que son valores entre 0 y 255. Y bueno, básicamente pues es esto. Entonces ahí para que quede un poquito más comprensible. Para la parte teórica, lo último que vamos a hablar es sobre las funciones. Entonces, cuando hablamos de funciones, estamos hablando de un pedazo del código que nosotros realizamos para que haga una tarea en específico. Es decir, nosotros tenemos todo el código y todo ese código lo dividimos en unas funciones. Entonces, en cada función, pues vamos a realizar diferentes cosas. Es decir, nosotros tenemos un gran problema y lo estamos dividiendo en pequeños problemitas o en tareas más simples. Por default, Arduino trae dos funciones que se conocen como void setup y void loop. En el void setup se hace toda la parte de inicialización del programa. Entonces ahí nosotros generalmente colocamos cómo queremos configurar los pines, como entradas o como salidas. En el void loop nosotros realizamos nuestro programa principal. Tal como lo dice, es un loop, es decir, él inicia por la primera sentencia y al finalizar la última sentencia vuelve y llega a la primera sentencia y hace eso de forma cíclica, ¿listo? Hasta que apaguen el dispositivo. Aquí lo podemos ver, digamos, mediante este esquemita. Entonces, prendemos el equipo, lo primero que hace es entrar al void setup pues, para realizar las configuraciones iniciales y de ahí procede al void loop. En el void loop nosotros realizamos nuestro programa y pues él se va ejecutando de forma cíclica, ¿listo? Aquí hay una variable creada, eso lo veremos más adelante. Esto es una variable que, perdón, no variable, perdón, es una función que creamos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esta función dice que se llama cuadrado, es de tipo double y se va a retornar un valor. Ese valor va a ser n por n y aquí va a ser la entrada, pero luego veremos este tema en una clase con profundidad. Listo, entonces aquí tenemos un código Arduino, un ejemplo. Entonces, esto que ven aquí en gris no son más que comentarios. Entonces, ustedes si colocan doble slash, eh, colocan comentarios. ¿Para qué los comentarios? Para que ustedes se guíen, o, digamos, si se guíen más de lo que están haciendo o si el programa va a ser leído por otra persona.
Aquí tenemos una variable de tipo global, fíjese que se está creando al inicio del programa, antes del void setup, fíjense, de tipo entero, la llamaron let y la inicializaron en 13. Aquí en el void setup se está configurando ese pin, fíjese, dice pin mode LED, eso significa que el pin 13 lo van a configurar como output, output es salida, input entrada. Y aquí tenemos el void loop, que aquí que están haciendo dicen digital write. Cuando ustedes utilizan la sentencia digital write, es como decir, están escribiendo algo digital, ¿listo? Write es escribir en español. Digital pues es digital. Entonces es como escribir una salida digital, ¿listo? Porque también existe analog write y eso es, digamos, ya escribir una salida analógica o cosas así. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Entonces dice digital write. Entonces está diciendo al LED dele un estado de alto. LED que es 13. Es decir, al pin 13 escríbale un estado de 1. Es decir, envíe un 1. Luego tenemos un delay. Cuando utilizamos la palabra delay es para tiempo. Entonces, esto por default está en milisegundos. Entonces le está diciendo, espere 1000 milisegundos. Es decir, quédese quieto. Esto es un temporizador, los temporizadores que veíamos. Le está diciendo, quédese quieto y espérese que pase un segundo. Cuando pase un segundo, pase a la siguiente sentencia, que es digital write let low. Low es estado bajo, ¿no? Es decir, cero. Entonces aquí estamos apagando el pin 13. Y dice luego que espere otro tiempo, delay 1000. Al terminar esta sentencia, inmediatamente pasa aquí. Entonces fíjense que se está haciendo cíclicamente esto. Consecuencia, ¿qué está pasando? Aquí dice que colocaron un LED a esa salida, entonces se prende y se apaga el LED. Se prende un segundo, se apaga un segundo. Se prende un segundo, se apaga un segundo. Y ya, básicamente eso es lo que ustedes pueden evidenciar ahí. Entonces yo hice una pequeña aplicación que ya les voy a mostrar, entonces la vamos a hacer rápidamente porque la clase se nos está acabando. Entonces básicamente tenemos esto. Tenemos tres LEDs, le vamos a conectar tres LEDs o tres bombillos, como lo quieran llamar, y tres switch o tres, sí, tres switch o interruptores. Cuando ustedes presionen el primer interruptor, se va a prender este bombillo. Si ustedes sueltan el interruptor, pues se apaga. Cuando ustedes oprimen el segundo interruptor, se debe prender este bombillo. Si oprimen el tercer interruptor, pues se debe prender el tercer bombillo. ¿Listo? Básicamente es esto lo que se va a programar. Entonces aquí lo tenemos. Aquí tenemos Arduino. Y pues es esto básicamente. Entonces procedamos. Bueno, entonces empezamos por las variables tipo globales. Veanla, están por fuera del programa al inicio. Entonces creo tres variables para la entrada y tres variables para la salida. Es decir, tres variables para los switch o interruptores y tres variables para los LEDs. Entonces vean, entonces el botón 1 le di que es igual a 1. ¿Listo? Int, de tipo entero. ¿Listo? Entonces estoy diciendo, voy a crear una variable que se va a llamar botón 1 y va a ser una variable de tipo entero. La estoy inicializando en 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque 1 va a significar que ese va a ser el pin. Ahorita al relacionar al pin mode, yo básicamente estoy diciendo esto. Fíjense acá en el void setup. Estoy diciendo pin mode, que es la sentencia, digamos, sí, es la sentencia para configurar los pines. Entonces estoy diciendo, configúreme este pin, dice botón 1, este pin se conoce, es botón 1. Entonces, usted va y mira a qué vale botón 1. El botón 1 es igual a 1. Entonces, básicamente lo que hay acá es un 1. ¿Listo? Le está diciendo al pin 1, configúrelo como input. Input es entrada. ¿Listo? ¿Qué es obligatorio crear estas variables? No, ustedes pueden divinamente venir a colocar un 1 y ya, lo mismo. Igual en la siguiente. Botón 2, la siguiente variable, botón 2 de tipo entero y la inicializo en 2. Y aquí se está configurando como entrada el botón 2. Entonces, también puede ir aquí un 2. Significa lo mismo, solo es para tener un orden. Entonces, supongamos que nosotros vamos a colocar 15 botones y 15 LEDs.
digamos como que ya no es tan fácil saber en qué pin va qué cosa. Entonces más bien ustedes dicen, no, más bien el botón uno, botón 2, o si los LED van de colores, ¿no? El LED amarillo, el LED verde, que pues nosotros vamos como que asimilarlo más, ¿no? Que estar mirando, digamos, números entre 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Igual el botón 3 y bueno, pasemos a los LEDs. Entonces, in LED 1 igual a 4, es decir, una variable de tipo entero la llamé como LED 1 y eh, tiene la inicialización en un valor de 4. Entonces, fíjense aquí, estoy configurando esta, LED 1, es decir, el pin 4, configúrelo como output. Entonces, recordar que el output es una salida, ¿listo? Output de salida. Entonces, el pin 4 se configura como salida, al igual que todos estos tres. O sea, aquí lo verán. Se están configurando como salidas. ¿Listo? Todo esto como salidas y estos como entradas. Ya ahí realizamos la primera configuración. Pasamos a ver el void loop. ¿Listo? Aquí vamos a ver algo que no les alcancé a explicar por falta de tiempo, que son las condiciones if. Entonces, pero creo que acá la tengo en el documento. Entonces, esto se conoce como estructuras condicionales y las veremos en la siguiente clase. Entonces, la if, la condición if, que es la más básica, la principal, se utiliza para saber si una condición ha terminado o no. Ejemplo, que se cuente hasta 10. Entonces, que cuente, no sé, un contador, que cuente hasta 10. Otro ejemplo, que si ustedes oprimieron un pulsador 10 veces, que se verifique si se oprimió 10. O más sencillo, que verifiquen si el botón se presionó o no se presionó. Entonces se coloca if, se coloca en paréntesis la condición que ustedes van a colocar para evaluar y en los corchetes se coloca la programación de lo que ustedes quieren que haga si se cumple esa condición. Entonces eso es lo que ustedes van a ver programado acá. Profe, ¿y Sí, señor. esto va en void loop o después? ¿Va qué? Dentro. Eso va dentro de void loop, ¿sí? Sí. Todo lo que ustedes programen debe ir en void loop, porque todo eso es Listo. cíclico. Si ustedes crean una función fuera del void loop, les va a generar error. Todo eso les va a generar error. ¿Listo? Es decir, todo lo que ustedes programen deben ir acá. Bueno, entonces, continúo. Entonces, aquí tenemos el if, el primer if. Entonces, análogo al digital write, que era para escribir, que yo ahorita les estaba mencionando en el ejemplo de la clase, vamos a ver lo que es digital read. Entonces, si digital write era escribir digital, una salida digital, pues digital read pues va a ser leer una señal digital. Entonces aquí estoy diciendo, vea, lea el botón 1, lea lo que tenga el botón 1, ¿listo? Entonces, esta instrucción dice esto nomás, lea el botón 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas, como ustedes bien saben, van a ser valores de 0 o 5 voltios, es decir, un 1 o un 0. Aquí nosotros hablamos de unos o ceros, al igual que lo hacíamos con los PLC, unos o ceros. Entonces él va a leer, si en este caso, si está abierto, pues va a leer un 0. Si está cerrado, va a leer un 1. ¿Listo? Es decir, si le llegó los 5 voltios es un 1. Si está abierto, pues le llega 0 voltios. Entonces eso es lo que ustedes ven. Entonces él está diciendo, venga, lea lo que tiene el botón 1. El botón 1 está cerrado o está abierto. Si está cerrado, va a ser un 1, ¿listo? Porque le va a llegar los 5 voltios. Entonces, si está cerrado, pues se va a cumplir, porque por eso se está diciendo, venga, evalúe si es igual a 1. Siempre que se utilizan las condiciones if, se colocan dos iguales, ¿listo? Y si se cumple, venga acá y hágame estas sentencias. Entonces, fíjense que aquí estoy colocando Digital Bright. Entonces, en este Digital Bright lo que estoy haciendo, pues es escribiendo pues estas señales, ¿no? LED 1, LED 2, LED 3. ¿Qué son qué? Pin 4, 5 y 6, es decir, donde vamos a conectar los LEDs. Entonces aquí es, por ejemplo, LED 1, está diciendo, venga, el pin 4, escríbamele un 1, es decir, 5 voltios. Envíe 5 voltios, consecuentemente nuestro LED se va a prender. A los otros, ¿qué le va a pasar? Pues déjenmelos apagados, ¿listo? ¿Por qué? Porque a veces cuando se prenda uno, pues es importante, pues hay que apagar los otros, ¿listo? Bueno, eh, aquí continuamos. Cuando utilizamos la sentencia es el save, que tampoco se las había explicado.
Cuando utilizamos el else, básicamente quiere decir, si no se cumple la condición if, entonces hágame esto. Eso significa el else. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Entonces tenemos el if acá. Dice, mire a ver si esta condición se cumple. Si se cumple, haga esto. Si no se cumple, vaya al else y ejecute lo que haya en el else. Entonces en este caso utilizamos el safe, es decir, si no se cumple este, entonces venga acá, evalúe esto, pero en este caso como colocamos un if, es como decirle, si no tuviéramos el if, esto significaría entre inmediatamente a hacer esto si no se cumple esto. Como le coloco el safe, dice, si no se cumple esto, venga acá, pero evalúe esta condición. Esta condición, igual lo mismo, ya todo esto es igual. Sino que aquí dice, venga, lea lo que tiene el botón 2. ¿Listo? Es decir, en el pin 2, este. Dice, venga, lea qué hay ahí. Entonces, si hay un 1, si es un 1, es decir, se pulsó ese switch, entonces venga y haga esto. ¿Y qué va a hacer? Encender el segundo LED. Los otros LED se van a apagar. ¿Listo? Igual, el otro, el safe. Dice, venga, miremos el botón 3. ¿Se ha presionado o no? Si se presionó, entonces tiene un 1. Al leerla, le va a dar un 1 y entonces 1 va a ser igual a 1. Entonces viene y ejecuta esto. Si el botón 3 no ha sido accionado, es decir, pues si está le llega un 0, entonces al leerlo, pues va a dar 0. 0 es igual a 1, no, entonces no se ejecuta. ¿Listo? Para que me entiendan un poco más. A lo último colocamos el else. Este else es importante para decirle que si no se ha accionado ninguno, déjeme apagado todo. Si usted no ha accionado ninguno, apágueme todo. ¿Listo? Entonces aquí eh, cuando ustedes programan esto, leen aquí en verificar. Aquí son muy importantes los puntos y comas. Si no llevan punto y comas, les va a botar error. Entonces le quito este punto y coma y se van a dar cuenta. Aquí esto molesta hasta por un punto y coma. ¿Sí ven? Entonces, importante, fíjense aquí aparecen las notificaciones de si está bien o no está bien. Fíjense que aquí apareció lo de los 32 kilobytes, dice que utilicé el 3% con este programa. Entonces, fíjense que podemos hacer cosas muy, muy, muy extensas. Y bueno, básicamente es esto. Nosotros le damos aquí en programa, exportar binarios para poderlo programar para poderlo utilizar en Arduino. La otra clase les enseñaré si quieren un poquito más esto, pero hoy solo como que vamos a simular para que vean lo que hicimos. Aquí le damos doble clic, aquí le damos acá en Program Find y cargamos ese documentico que vamos de crear que se conoce como .exe. Listo, véalo acá. .exe. ¿Dónde está? Pues en la carpeta pues que ustedes hayan creado el Arduino y todo ello y fíjense en la hora. Miren, el que acaba de crear. Entonces usted le dan a abrir y ya. Ok. Listo. Entonces usted le dan reproducir y aquí tenemos el programa. Entonces hay que descargar el Proteus y el Arduino. Dos programas muy sencillos de instalar. Un poquito más complejo el Proteus que el Arduino, pero muchísimo más fáciles que el Step 7 o Tía Portal. Ya esto es muy sencillo. Entonces fíjense, presiono este y se me prende este. Lo suelto, se me va a apagar. Presiono el segundo, se me debe prender este. Lo suelto, me lo debe apagar. Presiono el tercero y se va a apagar. ¿Listo? Entonces, estos switches los conecté a este VCC, es decir, a 5 voltios. Esto tiene 5 voltios, entonces cuando usted lo cierra, pues viene aquí y llegan los 3 voltios. Fíjense, al pin 3 y el pin 6, pues se alimenta. Entonces recuerden, cuando accionábamos el pin 1, por ejemplo, el LED 1, que iba en el pin 4, se iba a alimentar. Entonces fíjense, aparece en rojo. Si no, va a tomar un 0. Siempre cuando utilicen esto, hagan esta configuración. Colóquenle en las resistencias para que él tome el 0, fíjense. Entonces vean este cable. Entonces viene este cable, por ejemplo, el pin 1. Viene aquí el switch y este conectado a VCC. Pero cuando está abierto, pues él no sabe qué valor le va a llegar. Entonces por eso le colocamos una resistencia y la tierra. Para cuando esto esté abierto, él venga y lea una tierra en vez de leer un circuito abierto, porque un circuito abierto es como que, uy, ¿qué valor tomo? Si ustedes no le ponen la resistencia, va a aparecer esto. Vean, de hecho, todo esto, mire, circuito abierto y vean cómo lo lee. Gris. Gris significa que no hay un valor especificado y los programas no les funciona y
hagan caso en esto porque muchas veces pasa que dicen, no, profe, no me funcionó, no sé por qué no funciona, y es por no colocar las resistencias. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto era la clase de hoy, señores.